Si tu vida fuera un libro, ¿qué escribiría su última página? No la página de tu muerte, sino la de tu eternidad. Hoy, en un mundo obsesionado con el éxito, la fama y la fortuna, nos hemos olvidado de lo que realmente importa. Creemos que la vida se trata de acumular, de ganar, de ser el mejor. Pero, ¿qué pasa cuando todo eso se desvanece? Cuando la riqueza no es más que polvo y la fama un eco olvidado. Solo entonces, en la inmensidad de un silencio eterno, descubriremos que nuestra existencia no fue medida por lo que tuvimos, sino por lo que fuimos. Este no es un cuento de hadas. Es una promesa solemne que el Creador del universo nos ha dado. Un día, sin importar quién seas o dónde te escondas, te encontrarás cara a cara con la verdad. En ese encuentro no habrá excusas ni mentiras, y en lugar de una lista de tus errores, solo te serán hechas 3 preguntas. 3 preguntas que revelarán el verdadero valor de tu alma. Hoy, en Decodificando las Profecías, te guiaré a través de la Biblia para desvelar estas 3 verdades fundamentales. La tercera, en particular, es una que la mayoría de la gente ignora y que tiene el poder de cambiar tu vida para siempre. La primera verdad que resonará en el gran trono no será una pregunta sobre tus logros. No será un examen de tu carrera o tus posesiones. La primera pregunta será sobre la relación. ¿Me conociste? El mundo nos ha enseñado que la salvación es una recompensa para los que se portan bien. Una especie de negociación. Nos esforzamos por ser buenas personas, por ir a la iglesia, por ayudar al necesitado, creyendo que esas acciones son nuestra moneda de cambio para el cielo. Pero la Biblia nos revela una verdad aterradora en Mateo 7, donde Jesús nos advierte sobre aquellos que, llenos de orgullo, se le acercan diciendo: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios. Y la respuesta de Jesús es lapidaria: nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Piensen en ello. No eran personas malvadas, eran religiosos, activos, que hacían milagros. Conocían la palabra, sabían los mandamientos, pero no conocían a la persona detrás de ellas. Su religión era una fachada sin una relación viva. La salvación, en realidad, no es un premio para los que hacen el bien. Es un regalo para los que reconocen su imperfección y se aferran al Salvador. Es la comprensión de que tus buenas obras, por más nobles que sean, nunca podrán salvarte del abismo de tu propio pecado. Solo el sacrificio de Jesucristo puede tender un puente sobre ese abismo. Conocer a Jesús no es saberse de memoria las Escrituras. Es un encuentro personal, una rendición. Es haber llorado por tus errores en su presencia, es haberle abierto tu corazón y haberlo invitado a ser el Señor de tu vida, tu confidente, tu amigo, tu ancla en medio de la tormenta. Es una relación, y sin esa relación, todo lo demás es en vano. Es el cimiento sobre el que todo se construye. Sin este cimiento, no importa lo alto que levantes tu vida, porque un día todo se desmoronará. Pero para conocer realmente a Jesús, tienes que cumplir con lo que dice la Escritura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Marcos 16:16. Escucha bien, porque ese día no habrá excusa. El bautismo que registra la Biblia es en el nombre de Jesús, para que puedas ser reconocido como hijo de Dios. No creas solo en mis palabras, ve directo a los versículos que voy citando. Mira este video hasta el final. Muchos siguen doctrinas que se apartan de lo que enseña la palabra, y este mensaje es para que despiertes, tú que duermes, porque el tiempo ya se acerca. Una vez que has encontrado esa relación con Dios, esa conexión no puede quedarse solo en tu interior. Como una fuente que brota de la tierra, se desborda y transforma todo a su alrededor.
Por eso, la segunda verdad que será examinada en el juicio es sobre el amor hecho acción. La pregunta que pesará sobre nuestra alma será: ¿a quién amaste? En Mateo 25, Jesús describe una escena que nos hace temblar y nos llena de esperanza. Él se sienta en el trono y separa a las personas como un pastor separa a las ovejas de las cabras. A los que están a su derecha les dice: vengan, benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber. Fui forastero y me acogieron. Lo asombroso de esta parábola es que los justos no lo sabían. No llevaban un registro de sus buenas acciones. No amaron para ganar puntos. Amaron por pura compasión. Al ver a un extraño, un enfermo, un prisionero, un pobre, ellos no vieron a alguien diferente. Vieron a un ser humano necesitado, y Jesús les dice la frase más reveladora de toda la Escritura: lo hicieron conmigo. Esta es la verdad más revolucionaria de la fe cristiana. Jesús se identifica misteriosamente con los más pequeños y los más invisibles de la sociedad. Él se manifiesta en los ojos del desamparado, en el rostro del enfermo, en el clamor del que sufre. Lo encontramos en la persona que necesita una mano, una palabra de aliento, un plato de comida. Al atardecer de la vida, como dice la Escritura, que todo se resume en amor, y seremos juzgados en el amor. No en el dinero, no en el poder, no en la inteligencia, en el amor. Un amor que no es un sentimiento, sino un verbo. Un amor que no juzga, que no calcula, sino que sirve y se entrega sin esperar nada a cambio. Esta es la prueba de fuego de nuestra relación con Dios. Finalmente, llegamos a la tercera verdad, la más descuidada, la que a menudo olvidamos en nuestra fe. Si la primera verdad es haber recibido el don de la vida divina, y la segunda es haberla compartido, la tercera es: ¿qué hiciste con ella? La pregunta será tan penetrante como directa: ¿qué frutos diste? Jesús usa la parábola del talento y la metáfora del árbol para recordarnos que la fe no es un punto de llegada, sino un punto de partida. Un árbol no se juzga por sus hojas, sino por sus frutos. Una vida cristiana puede estar llena de apariencias religiosas, de hojas verdes que dan la impresión de vida, pero si no produce frutos, es estéril. ¿Y cuáles son esos frutos que el Señor buscará en nuestra vida? Los frutos del carácter. El apóstol Pablo los describe en Gálatas como amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Son el resultado de una vida que permite que el Espíritu de Dios transforme nuestro corazón. Los frutos de la misión. Jesús no nos salvó para que nos sentáramos a esperar. Nos dijo: vayan y hagan discípulos. El fruto de la misión es cada alma que, a través de tu testimonio, tu oración o tu ejemplo, se acerca a Dios. Los frutos de la santidad. Es la lucha diaria por crecer en santidad, por conformarnos a la imagen de Cristo. Es la decisión constante de alejarse del pecado y de elegir cada día el camino del Evangelio. Es la búsqueda de ser la mejor versión de ti mismo. Esta tercera verdad nos recuerda que la fe no es un refugio, sino una responsabilidad. Es un don, un talento que nos ha sido confiado, y el Señor nos pedirá cuentas de cómo lo hicimos crecer. Frente a esta revelación, es normal sentirse abrumado. ¿Quién de nosotros puede decir que ha conocido, amado y dado fruto de forma perfecta? Nadie. Pero aquí está la buena noticia, la noticia que lo cambia todo. Nuestro juez es también nuestro Salvador. El que se sienta en el trono es el mismo que murió por nosotros en la cruz. Las manos que nos juzgarán son las mismas que fueron traspasadas por nuestros pecados. El juicio final para quien ha escogido a Cristo no es un proceso de condena, sino la revelación final de una historia de amor.
Es el momento en el que cada lágrima será enjugada, cada acto de amor será recompensado y cada fruto, incluso el más pequeño, brillará por toda la eternidad. Por eso, no vivamos con miedo al juicio, sino con la alegría de la preparación. La pregunta no es qué pasará entonces, sino qué puedo hacer hoy. Hoy puedes profundizar tu relación con Él en la oración. Hoy puedes hacer un pequeño acto de amor hacia el prójimo. Hoy puedes pedirle al Espíritu Santo que produzca frutos en tu vida. Si nunca has comenzado esta relación, si sientes que tu vida es un árbol estéril, no es demasiado tarde. Ora conmigo ahora, desde lo más profundo de tu corazón. Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Creo que moriste por mí en la cruz y resucitaste para darme vida eterna. Te abro mi corazón, te recibo como mi Señor y Salvador. Perdóname y ayúdame a vivir para ti. Si lo hiciste esta oración, este es el primer paso. Ahora ve y lava tus pecados en el bautismo, invocando su nombre. Si este mensaje ha tocado tu corazón, compártelo con alguien que necesita escuchar esto. Dale me gusta, suscríbete a nuestro canal Decodificando las Profecías y en los comentarios escribe: mi vida es para ti. Gracias por ver este video. Que tu vida sea una preparación constante para el día en que lo verás cara a cara.